Entonces, habíamos dicho de que en el caso del complemento tenemos diferentes puntos de activación en general, pero todos convergen en un mismo punto. ¿Y cuál es? Generar el C5A, ¿no? Entonces, el complemento se basa en moléculas que están en constante digestión, que dentro de algunas se va a producir lo que son las moléculas asociadas a la fagocitosis o destrucción celular basada en complemento, y las otras para poder inducir la inflamación y producir o hacer a las células producir una mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias. Me disculpa si no muy fuerte, pero de repente con amiladitis por estrés. Ahorita está tranquilito, no a seguir tomando líquidos. A ver, entonces tenemos la vía la vía clásica, que básicamente empieza con el reconocimiento y reclutamiento de los componentes C4 y C2 unidos a ficolinas gracias a anticuerpos, es decir, que los anticuerpos en su unión a los mismos atrae también al sistema de complementos en la vía clásica. La vía clásica, irónicamente, es una vía que se activa durante la inmunidad adaptativa, no la inmunidad innata, porque depende de inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G, y no podemos tener IgG hasta que hayamos activado la inmunidad innata, adaptativa, ¿no? Una vez dado este proceso, básicamente se genera lo que se conoce como la C3 convertasa, la cual va a ser un complejo proteico a función de una enzima que va a cortar a la molécula de complemento 3, transformándola en dos partes, que son la parte C3A y C3B, donde la C3A está involucrada en la inflamación y la C3B está involucrada en la digestión. ¿Sí? Entonces se acuerdan, ¿no? En el caso de la vía alternativa, C3 se vuelve solito su propio C3 convertasa cuando se une con otra enzima llamada la BB, ¿no? Que básicamente es el proceso de hidrólisis para producir más C3B. Y en el caso de la vía de la lectina, que es estructuralmente similar a la ficolina, es capaz de reclutar a C4 y C2 a través de sus unidades MASP2 y MASP1 sin necesidad de un anticuerpo, en donde en sus extremos de conexión amanosas que se encuentran en la superficie celular permite entonces igual la generación de la convertasa C4-C2. El propósito es que cuando estemos en este punto en donde se hace el corte de digestión de C3, este también se queda en el complejo formando lo que se conoce como la C5 convertasa, que es el punto común entre todas las vías. La C5 convertasa puede estar formada de solamente C3 con BB, puede estar formada de C3 y C2 y C4. El objetivo es que cuando venga C5 pueda cortarse gracias a la conversión de C5 en C5A y C5B, para que igual cumplan las funciones correspondientes a lo que sería la parte final, a la vía final del sistema del complemento. Entonces, esto ya lo hemos dicho. Ahora, nosotros ahorita nos hemos quedado en C5B, pero en realidad el complemento llega hasta 9, que es la segunda parte, que es la parte de ataque a membrana. Hemos dicho que la vía de alternativa va a trabajar con el factor B, también llamado BB, que permite la amplificación y la destrucción. A ver, esto es lo mismo, sí, pues lo mismo si se une el factor D sí. En el caso de la vía clásica se inicia básicamente en la unión de C1 a la IgM y luego de ahí se empiezan a acumular los otros factores, que es la unión de C4-C2, la transformación de C3 y la transformación de C5, que es la vía clásica. Luego tenemos la vía de la lectina, que no requiere anticuerpos. Entonces, en sí, la vía alternativa y la vía de lectina es una vía asociada a la inmunidad innata, mientras que la clásica es asociada a la inmunidad adaptativa, según examen. Entonces, en este caso, depende del reconocimiento de azúcares microbianos, y la lectina ligadora de manosa es esta molécula que permite desarrollar nosas celulares, y también entonces a través de sus MAS va a poder cortar y formar el complejo C4B2A.
Ahora, ¿qué sucede una vez que se ha cortado C5? Cuando C5 se corta, normalmente gracias a la C5 convertasa, tenemos C5b y C5a. Como hemos mencionado, tanto 3A como C3A como C5A funcionan para incrementar el proceso de inflamación, es decir, son reconocidos para producir citoquinas proinflamatorias. Mientras que C5b está asociado a los últimos pasos de reclutamiento, en donde, como dice ahí, cortamos C5b. C5b va a unirse secuencialmente a C6, luego va a reclutar C7 y finalmente va a reclutar C8, casi como los factores de transcripción, de forma secuencial. ¿Se acuerdan? Factores finales de transcripción. Desenvuelven. Y finalmente, cuando esto se produce, cuando se coloca C8, ya se está formando, como pueden ver, una porción. Puede ser esa ventana mejor antes de que se rompa. C8 transmembranario, que se conoce también como el preporo estable, que ya está generando, por lo tanto, una interrupción dentro de la membrana celular. Pero su objetivo es permitirse anclar al último factor, que es el factor C9, que es muy similar a la perforina. Normalmente varios C9 son reclutados para formar un poro abierto, el llamado complejo poli-C9. Todo este complejo de C5 hasta C9 se conoce como el complejo de ataque de membrana o MAC. Para que se acuerden mejor, también es el centro de, ¿cómo le dicen? El centro de trámites administrativos peruanos ahí en Colombia. No es la ciudad más que hacen trámites, puedes sacar hasta tu pasaporte. Sí. Y rápido, puedes hasta recoger tu DNI. Bueno, puedes hasta pagar tus datos del Banco de la Nación. Puedes un montón de cosas. Pueden sacar sus apostillas. Bueno, ya, tenemos el MAC. Entonces, ¿qué sucede? Este poro funciona como las perforinas. Van a producir literalmente un hueco en el globo y vas a hacer que todo el contenido celular se vaya para afuera. Lo que es que lisis celular. Ahora, hay un detalle muy interesante en esta lisis celular, porque al liberar todos los contenidos al exterior, normalmente vamos a tener muchos, ¿qué palabra uso en español? Triggers. En inglés es triggers. De la proinflamatorios, es decir, muchas moléculas que van a inducir la inflamación. Por eso es que la muerte celular por complemento está proinflamatoria. Como hemos dicho, en muchas células producen quimiotáxis de vacío. ¿Qué más interesante? Este es el proceso inhibitorio. Entonces, otros procesos asociados, por ejemplo, a el sistema de complemento, puede ser la señalización por fagocitosis, es decir, cuando un C3b se acopla, por ejemplo, a un microbio como célula, puede señalizar para que los receptores A complemento reconozcan a C3b, especialmente los macrófagos, y promuevan la fagocitosis del microbio. Otro proceso también puede ser de que C3A y C5A promuevan la liberación de gránulos, tanto gránulos de histamina como otros gránulos similares, que son las perforinas pertenecientes a los neutrófilos, que llevan entonces a la destrucción de microbios de forma extracelular, igual C5A, C3A. Finalmente, la formación de MAC, que es la que nosotros conocemos que es la citosis mediada por complemento. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente, bueno, el complemento es algo con lo que siempre contamos, pero algunas personas pueden desarrollar enfermedades asociadas a la falta de complemento, que pueden ser inmunodeficiencias más que nada primarias, a no ser que perdamos una parte muy importante de la construcción de los compuestos de complemento, que es a través del vaso sanguíneo, del órgano, del vaso. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, a pacientes, porque hemos visto este caso clínico al principio del curso, esplenectomizados, es decir, que se les ha tenido que hacer una extirpación del vaso.
vamos a tener una menor respuesta en este caso y vamos a tener una mayor probabilidad de sepsis por bacterias encapsuladas como los neumococos y los meningococos. Porque justamente las bacterias encapsuladas, las cápsulas tienen una gran cantidad de azúcares que los conforman, que son fácilmente detectados por la vía de la leptina. Pero en este caso, sin complemento que vía leptina ni que nada, ¿no? Otras deficiencias clásicas, por ejemplo, de C1 podemos tener un incremento de la aparición de lupus y la disminución de C3 también puede llevar a enfermedades piógenas graves. Las versiones terminales, es decir, deficiencias de C5 a C9 pueden estar asociadas con mayores infecciones por Neisseria. Y una mala regulación o una activación de células propias puede llevar a ciertas enfermedades como el angioedema hereditario. Ahora sí. ¿Por qué se ve así vacío si no está vacío? Muy de error este está positivo. En todo lo que hemos visto de la inmunidad, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más feo de las quimiosinas? Aprenderse los nombres, aprenderse qué hacen y por qué tenemos que separarlos de las citocinas. ¿Sí? No son la misma cosa. Las quimiosinas son moléculas, sí. Son citocinas, sí también. Son un grupo de citocinas, pero son un grupo de citocinas muy específico que lo que van a hacer, entre muchas cosas, es estimular el movimiento o migración celular. A ver, ¿cómo lo vemos? Un ejemplo de una actividad de una citocina es este. Un ejemplo de un receptor para quimiosina es que se encuentra la quimiosina, se produce la quimiosina y puede inhibir, por ejemplo, la expresión de receptores que permiten que una célula se quede anclada o promover la expresión de receptores que le permita unirse o desprenderse de ciertas células como suelen ser las células epiteliales para que pueda viajar. Imagínense de esa manera y va a ser el comentario más funable del semestre. Imagínense por un momento que sufren un accidente y les tienen que amputar las piernas. Pero no les gusta ir por la vida, o no por la vida no tiene remedio. No les gusta ir por su casa en silla de ruedas, porque resulta que su casa es una tripita que tiene 3 pisos. Soluciones. Claro, poner todo un sistema de cuerdas y cuerdas en la puerta superior y se empieza a mover. Dije que era un comentario funable. No se rían, se van al infierno conmigo. No, ya, seriedad. Entonces, van avanzando a través de las manitos. Algo similar hacen las células, porque recuerden que los linfocitos no tienen flagelos, no tienen piernitas para moverse, pero tienen que llegar a muchas partes, ¿verdad? Entonces, en realidad, las quimiosinas también inducen no solamente la migración de leucocitos, también inducen el desarrollo de ciertos grupos celulares, así que tienen bastantes funciones.
En general hay bastantes quimiosinas, hay hasta 47 y bueno, se pueden clasificar en 4, pero yo siempre hago recuerdo más que nada a los dos grandes grupos que depende de su estructura, que son los llamados CC y los llamados CXC. Entonces ustedes se acuerdan de CCR5, CCL3, CXCL12, CCR9, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué se refiere este CC y este CXC? En primer lugar, la C dentro de los aminoácidos, ¿qué aminoácido codifica? Muy bien, entonces aquellas CCs son aquellas quimiosinas que tienen una conformación de cisteína con cisteína. ¿Por qué es importante la cisteína? ¿Por qué cisteína y no otro aminoácido? Porque la cisteína es una de aquellas pocas que pueden generar puentes disulfuro. Ya. Y luego tenemos la CXC, que es cisteína, cualquier aminoácido, puede decir el aminoácido X dentro y cisteína. Y normalmente de forma estructural, una CC reconoce otra CC, son bastante elitistas. Una CC reconoce otra CC y una CXC reconoce a otra CXC. A partir de ahí nosotros podemos denominar aquellas moléculas libres que son reconocidas como ligandos y por lo tanto reciben el nombre de CCL, que es un ligando, o aquellos que son los receptores de quimiosinas que se encuentran en la superficie celular, que se denominan CCR y ya, los nombres de lo que han sido descubiertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla con los receptores y las quimiosinas que corresponden. Bueno, los nombres originales son un quilombo. Más fácil queda con los CCs, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el CCL2 con CCR2, CCL3 con CCR15, CCL5 con CCR1. Este es interesante, CCL4 con CCR5. ¿Por qué? Porque el CCL4 es el reclutamiento de linfocitos T, células dendríticas, monocitos y linfocitos NK. Y justamente el CCR5 es un correceptor para el ingreso del VIH a los linfocitos TCD4. Luego tenemos, este también ya lo hemos visto, es el cansancio, que es el CL19, que se reconoce por el CCR7. ¿Se acuerdan de la historia de amor entre linfocito T y linfocito B? Sí. El CCR7 normalmente atrae a las células, sea células dendríticas o linfocitos T, a las zonas parafoliculares de los ganglios linfáticos, es decir, a los folículos linfáticos de los linfocitos B. Y por el lado de la CXC tenemos muy recordada, a ver dónde está. Acá está, a la CXCL12, que es reconocida por el CXCR4, que es el otro lado de la moneda en donde los linfocitos B migran hacia los ganglios linfáticos, pero no hacia los folículos. Ahora, estos receptores CCR y CXCR básicamente son proteínas transmembranarias tipo G, pero es que su respuesta es tan rápida. Entonces, dentro de todas las formas, todos los mecanismos, tenemos que las funciones de las quimiosinas pueden ser el aumento de la adhesión de los leucocitos al endotelio, es decir, las quimiosinas no solamente atraen las células dendríticas hacia los órganos linfáticos secundarios, también atraen a los neutrófilos, por ejemplo, hacia la zona de inflamación a través del proceso que ahorita vamos a ver, que es la quimiotaxis, que en este caso atrae a estas células al endotelio y permite que atraviesen los vasos sanguíneos y salgan de todos los tejidos periféricos para responder ante la inflamación. Lo que mis amígdalas están haciendo en este mismo momento. Solo se han calmado con una pronax y con una amoxicilina. Pero no, cariño. Porque en la mañana no podía ni respirar. No, sí podía respirar, no podía tragar ni hablar. Entonces,
También podemos tener migración de leucocitos a través del vaso sanguíneo en lugar de infección endotelial. Como de arriba, las quimiosinas participan en el desarrollo de órganos linfáticos. Tenemos mucho desarrollo de tejidos. Y recuerden siempre cuando una célula dendrítica que normalmente está acoplada al tejido en donde pertenece y ahí encuentra un patógeno para poder viajar a los órganos linfáticos secundarios, activar los linfocitos T, requiere desprenderse del epitelio y eso lo logra gracias a quimiosinas y a la baja expresión de los receptores de quimiosinas UICAM que hace que se suelte y pueda ir a través del torrente sanguíneo, torrente linfático, del cual corresponde. Entonces acá tenemos justamente el proceso de adhesión de, bueno, es un leucocito, pero es un neutrófilo ya, en donde tiene sus receptores a quimiosinas aquí y aquí están generándose las quimiosinas que lo atraen entonces a los vasos sanguíneos. La conexión se da en primer lugar entre selectinas, la quimiosina que está conectada aquí en selectinas y por lo tanto los receptores de superficie celular, lo que hace que se genere un proceso de rodamiento de la célula a lo largo del vaso sanguíneo hasta que ésta pueda ligeramente aplanarse a medida de que se va acoplando a diferentes receptores selectinas y finalmente atraviese por capilaridad lo que van a hacer los vasos sanguíneos para pasar al otro lado de más quimiosinas, los están jalando hacia la zona de inflamación. ¿Quién produjo estas quimiosinas? Normalmente las células de la inmunidad innata que se encuentran en zona, otros neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. No muero. Acá tenemos, por ejemplo, algunos receptores importantes. En este caso, receptores de linfocitos T, especialmente los que aún no están activados, están siendo reclutados a sitio de activación, que son las selectinas, el CCR7, que son receptores para quimiosinas, las integrinas, que van a hacer más que nada uniones extracelulares, ligando de selectina, otros receptores de quimiosinas como CCR5 y CXR3, ya los conocen, y otras integrinas más. Y en este caso estos pueden conectarse, están asociados a selectinas, ICAM, que también es importante, CCL19, CCL21, CXL10 y CCL4, que van a ser los puntos de anclaje hacia el epitelio para entonces el avance de las células del epitelio celular. Pues aquí viene esta cuestión. Entonces, ¿cómo funciona el VIH? Funciona curiosamente de una forma muy similar al coronavirus, porque tiene una forma muy similar al coronavirus. La gran diferencia es que el coronavirus suele tener un genoma de RNA monocatenario, mientras que el VIH tiene un RNA bicatenario. ¿Qué hace esa diferencia? Hace de que, por ejemplo, el virus del COVID, al ser RNA monocatenario, inmediatamente se acopla los ribosomas y empieza a producir viriones, mientras que el VIH normalmente libera su contenido para que se una al genoma como un retrovirus, se transforme en cDNA, se una al genoma y funcione como un gen constitutivo de la célula. ¿Sí? Por eso es de que a pesar de que visualmente son parecidos, no son realmente iguales. ¿Qué hace entonces el virus de VIH? En primer lugar, su punto de anclaje y conexión va a ser justamente CCR5, CXL4 y en menor medida CD4, en donde lo que vamos a encontrar va a ser de que una vez anclado se va a generar una fusión entre la membrana del virus y la membrana celular, lo que hace que libere sus contenidos y pueda generarse entonces la molécula cDNA y el proceso de avance. Específicamente las proteínas asociadas a este proceso tal vez sean las proteínas que más conservadas se tienen en el VIH, y ahora que hemos hecho las pruebas rápidas en práctica saben que son exactamente esas proteínas las que se usan para determinar antígeno dentro de las pruebas rápidas. ¿Cuáles son? La GP41, la GP120, ¿verdad?
Entonces, aquí tenemos lo que es la unión de VIH CD4. El CD4 entonces permite el cambio tridimensional para que se una receptor a quimiosinas, y en ese caso este cambio tridimensional también lleva a una activación de GPI41 que hace que se pueda generar la fusión de membranas. ¿Por qué esto es algo tan interesante? No muy antaño, ahora hace una década más o menos, se vio una situación muy curiosa, ¿no? Si al día de hoy ustedes les preguntan, ¿el VIH tiene cura? Sí y no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Había una persona, un chico, que en este caso era VIH positivo, lo tenía controlado, pero ese no era su mayor problema. Parece que le había hecho algo, un karma muy feo en su vida pasada, no porque también le dio leucemia. ¿Qué significa? Que necesitaba un trasplante de médula ósea, independientemente del VIH, ¿sí? Necesitaba un trasplante de médula ósea. Y bueno, ya conocen ustedes la compatibilidad, el proceso, etc. La situación con el VIH es complicada porque necesitas inmunodeprimir a una persona para hacer un trasplante, y ella estaba en proceso de riesgo por la inmunodepresión causada por el VIH. Es una cuestión un poco complicada, ¿no? Pero hizo al final complementariedad o compatibilidad con una persona que le donó su médula ósea, pero nadie sabía en ese momento que esta persona compartía una mutación o un polimorfismo muy niche, muy específico a una cierta población, que era una mutación inactivante del receptor CCR5. Es decir, esta persona no expresaba su proteína CCR5 bien, y por lo tanto no podía salir a la superficie celular y comportarse como un receptor. Total, que cuando pasó lo que fue el trasplante de médula ósea, se recuperó, siguió con sus retrovirales, se sentía bien. Más o menos la historia que él cuenta es de que siempre se hacían controles de carga viral porque él estaba con ciertos retrovirales, hasta que de repente creo que se le acabó su seguro y ya no pudo conseguir los retrovirales, él estaba preocupado, pero se dio cuenta de que su título viral no aumentaba. Entonces, cuando fueron a averiguar, es el hecho de que como la célula no tiene CCR5, el VIH no tiene cómo entrar. Por lo tanto, se curó, digamos que se volvió inmune. ¿Sí? ¿Significa que el donante es totalmente inmune al VIH? ¿Sí? ¿Y eso no puede ser una forma de tratamiento? Ahora hablemos, claro, porque ahorita estamos hablando desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Está genial, pero hablemos de logísticas, la logística que nos costaría hacer que todas las personas seamos bloqueadas para CCR5. Como podemos apreciar, no deja de ser un receptor a quimiosinas, lo que puede afectar a la función inmunológica y al reclutamiento de linfocitos, querramos o no querramos. Obviamente que existen otras citoquinas que van a responder en lugar de esta y vamos a tener una respuesta, pero la respuesta se puede ver afectada. No solo eso, tendríamos que tener un proceso de transformación genética muy específica. Obviamente que no vamos a buscar que todas las personas se les haga trasplante de médula ósea, porque vivir con un trasplante de médula ósea también significa vivir con inmunosupresores el resto de su vida, porque es uno de los trasplantes más reactivos o propensos al rechazo. Entonces, eso también está descartado. Por lo tanto, entramos a edición genética, que es un campo minado de bioética. Si queremos transformar genéticamente a una persona adulta, tendríamos que utilizar estrategias como CRISPR-Cas9, que es una nucleasa, estamos hablando de biología molecular, que es una nucleasa que funciona casi como una enzima de restricción, pero superpoderosa. ¿Qué significa? Normalmente una enzima de restricción, no es cierto que reconoce una zona de restricción que puede ser máximo unos 10 pares de bases, 6. ¿Ustedes se acuerdan de que ECOR1 tenía 5 pares de bases chiquititos, ¿no? Las enzimas de restricción. CRISPR-Cas, CRISPR es como que la zona de reconocimiento de la enzima de restricción, que es Cas9. CRISPR tiene 32 pares de bases. Es una megamolécula, más grande que un primer. ¿Por qué? Porque normalmente el CRISPR se diseña para que solo reconozca un único punto de corte en todo el genoma de un organismo. Porque si lo metemos así a la mala, podemos hacer el genoma picadillo. Y no es lo que queremos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema?
problema? Hacer entrar a CRISPR-Cas. Por lo tanto, necesitamos un vector para que entre. ¿Cuál es el vector más fácil de usar? Un vector viral, como adenovirus. Entonces utilizamos el mecanismo de adenovirus sin la parte infecciosa de adenovirus para infectar a las personas y que puedan ser modificadas genéticamente. Y esa es la historia de origen de todas las películas de terror apocalíptico zombie que ustedes conocen en su existencia, ¿o no? Así que nadie se atreve a llegar tan lejos. Miren el escándalo que se armó con COVID cuando la gente sugirió, aunque sea por error, de que COVID había sido creado en un laboratorio. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿se imagina que una persona salga y diga, tengo la cura para el SIDA, pero tiene que infectarse con este virus primero? Nadie lo va a hacer. Así de sencillo. Así empezó, pues, así empezó su leyenda. Y también empezó el planeta de los simios, ¿se acuerdan? En el planeta de los simios, el mecanismo también era un virus que entraba con una molécula que eventualmente una de las versiones hizo que las personas empezaran a caer muertas, pero volvieron inteligentes a los simios, ¿verdad? Y en Soy Leyenda era una cura contra el cáncer, pero en este caso se fueron de lanza y en vez de utilizar algo inocuo para el ser humano como un lentivirus triste y corriente, decidieron utilizar la estructura del virus de la rabia para introducir la cura para el cáncer o la edición genética de cáncer, y todos se convirtieron en esas cosas de ser. Obviamente que esto ya es completamente ficción. Una persona no puede transformarse así de la noche a la mañana, pero no sabemos cómo nuestro cuerpo reaccione hacia la envoltura del antivirus. Tranquilamente podemos hacer que las personas generen alergias o enfermedades autoinmunes por el reconocimiento de ese virus de forma incorrecta. ¿Se dan cuenta? Entonces, es complicado. Y si no tenemos el camino de transformar a las personas adultas y tampoco tenemos el camino de trasplantar a las personas adultas, ¿qué nos queda? Edición genética en embriones. ¿Eso se hace hoy en día? ¿Ya han hecho bioética? ¿No han hecho bioética todavía? Entonces trabajemos de forma intuitiva. ¿Creen ustedes que esté permitido modificar genéticamente embriones? No. ¿Por qué? Se supone que dependiendo de la visión o del punto en el que se considere que la vida inicia, porque algunas personas consideran que se empieza desde la fecundación, desde que Es que se entra en discriminación genética. y se da el nuevo genoma completo Yo creo que es con sexo cromosómico independiente de sí, por los eso se entra en padres. discriminación genética. Los padres pueden dar consentimiento. El problema es uno un poco más nebuloso que se denomina la eugenesia. Ustedes conocen la eutanasia. ¿Qué significa eutanasia? Muerte Muerte voluntaria de una persona. No encaja en suicidio porque no la matas, no se mata a la misma persona, sino que acaban su vida por una situación de... Bueno, en realidad la eutanasia como tal es una situación electiva, pero la eutanasia terapéutica es aquella eutanasia que se da porque se sabe que la persona no tiene esperanza de vida igual, ¿no? Obviamente que la eutanasia sigue siendo un tema un poco complicado, porque algunas personas prefieren hacer un NDR, que es una declaración de no resucitación, que es básicamente una eutanasia, ¿sí? O un tipo de eutanasia. La eugenesia es lo opuesto. El problema con la eugenesia es de que tú dices, muy bien, yo voy a modificar a un feto, una módula, lo que ustedes quieran, para evitar una enfermedad específica. Pero como la cirugía plástica, así se empieza. ¿Cómo empezó la cirugía plástica? ¿Empezó para que la gente fuera bonita? No. La cirugía plástica empezó para reparar grandes daños faciales. No fue por belleza, fue por decencia. Hoy en día, ¿qué? ¿Por qué es? Porque sí. Por absoluto porque sí, ¿verdad? No ni lo necesita y lo hace. Entonces, el peligro de la eugenesia, que muchas personas mencionan, ¿no? Al principio vamos a curar enfermedades haciendo modificaciones genéticas. Cuando estas modificaciones genéticas dejan de convertirse en quiero curar una enfermedad y dicen quiero que sea más inteligente, quiero que sea más alto,
quiero que tenga una mayor longevidad, quiero que tenga la piel blanca, quiero que tenga los ojos azules, quiero que tenga el cabello rojo, quiero que tenga genes de atleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos entrando en un tema muy poco ético, porque al querer diseñar a un ser vivo, especialmente un ser humano, estamos asumiendo por consecuencia de que todas las demás opciones de personas son inferiores. ¿Por qué escogeríamos una por encima de las otras? Nosotros solo estamos entrando en un discurso de que hay una versión superior. Y eso siempre ha sido funable, no solo ahora, toda la vida ha sido funable. Entonces, bajo ese criterio ahorita está terminantemente prohibido modificar genéticamente embriones. Nos quedamos sin opciones. Por eso es de que la cura del SIDA es y no es una cura, porque no es algo viable. Vio que el MINSA está liberando mosquitos con la bacteria Wolbachia en comas para controlar el dengue y sé que hay mucho más. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Qué? Que el MINSA está liberando mosquitos con la bacteria Wolbachia No, ¿para qué? para poder controlar el dengue. ¿Y esa bacteria no se hace nada? No, pero la gente comenzó a decir que el MINSA está contaminando a las personas. Claro, la idea. Bueno, yo podría decir de que una bacteria es inocua hasta que sufre una mutación genética que favorece su evolución y ya no lo es. Pero para eso tiene que pasar mucho tiempo y tiene que diseminarse mucho. Pienso que esa es la clase, ese es un proceso que es difícilmente controlable. Es como la clásica historia en Australia. En Australia había muchas, ¿qué era? Langostas. Había una epidemia de langostas que destruían los campos, así que introdujeron conejos o liebres de otro país para que se comieran langostas. Se volvieron el apex predator, es decir, el predador apex de la zona. Y Australia se llenó de conejos. Así que introdujeron zorros para que se coman a los conejos. Y luego se convirtió en el nuevo apex predator. Y luego tuvieron que cazar zorros. Una historia muy similar se ve en un libro, bueno, hay dos libros que se llaman igual, que se llaman Conflave. Hace poco vi una película de uno de ellos y es el menor de entre los dos. Uno tiene una historia muy real y otro tiene una historia de realismo fantástico. La de realismo fantástico es de que dentro del Vaticano empiezan a aparecer escorpiones, así que para matar a los escorpiones introducen gallinas y todo se llena de gallinas, así que luego introducen gatos y luego todo se llena de gatos y así podemos seguir eternamente entre escorpiones, gallinas y gatos. Por eso es de que o sea, nos quitamos algo de encima y luego lo demás. ¿Dónde más introdujeron eso? Claro, también introdujeron en Estados Unidos, cuando en una época hubo deficiencia de bagre, y el bagre era un pescado turístico porque mucha gente quería ir a pescar bagre, para que se comieran las ranas, creo que se mataban con los cultivos, y todo se llenó de bagre. Y hoy en día la gente tiene que pescar bagre y comerse bagre, o sea, para que no depreden todo. En fin, no se juega con la cadena alimenticia de los diferentes ecosistemas. Acá tenemos entonces diferentes receptores de quimiosinas asociados a algunas enfermedades. Y como podemos observar, suelen ser enfermedades genéticas, enfermedades inflamatorias, hasta cierto punto autoinmunes. ¿Sí? Que si se lo quieren observar. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, lo que solemos tener es de que las quimiosinas más implicadas o que están exacerbadas en el artritis reumatoide suelen ser CCL2, CCL3, CXCL8, CXC3L1.
que van a conllevar entonces a la infiltración de monocitos, los cuales pueden formarse en macrófagos sinoviales. Si transforman en macrófagos sinoviales, no solo se anclan al tejido, sino que también van a fagocitar tejido, promover inflamación, porque son tipo M1, no tipo M2, y por lo tanto llevan un mayor tejido sinovial, lo que desgasta la estructura del cartílago. Y la diferencia entre otros tipos de tejidos es que el cartílago, llegado a una cierta edad, no se regenera. Ustedes han visto el tejido cartilaginoso. La mayoría de los islotes donde estaban las células productoras de cartílago, con la edad desaparecen. ¿Sí? Entonces ese cartílago se perdió y no encontró. Muy bien. El 18. Ya fue ya esto, yo. Estamos en noviembre. Uy, nos falta un hito. Entonces, vamos a hacer algo interesante. El siguiente tema que tenemos es alergias e hipersensibilidad. Pero aparte de la hipersensibilidad, que es alergia, específicamente tenemos el capítulo 21, que son las inmunodeficiencias primarias adquiridas. Dentro de las inmunodeficiencias primarias tenemos 10 tipos de inmunodeficiencias o 10 categorías de inmunodeficiencias primarias. Lo que vamos a hacer la siguiente clase es una pequeña exposición en la cual van a crear 10 grupos de exposición y van a escoger una inmunodeficiencia primaria para hacer un seminario al respecto. ¿De cuántos? ¿Qué? ¿De cuántos? A lo que salga, a ver, son 53, serían 10 grupos de 5, 7 grupos de 5 y 3 de 6. ¿Sí? 7 grupos. Porque, miren, son 53, serían 10 grupos de 5, me sobran 3 personas. Entonces serían 3 grupitos de 6 y 7 de 5. No tienen que exponer todos. Y tampoco tiene que ser una exposición muy larga. Pero lo que quiero que busquen es como un seminario, que busquen información en internet, la condensen de tal manera de que queden los highlights o lo más importante para exponer. ¿Sí? Que es integración de información y esa es su actividad de investigación formativa. Nos tenemos que repartir Nos tenemos que repartir las inmunodeficiencias. Sí, las 10 inmunodeficiencias. ¿Cuál? Acá está. Las categorías no están acá. Las categorías no están acá. Les voy a pasar una tabla de las categorías de inmunodeficiencias primarias, ¿ya? Para que sepan cuáles son. O mejor, ¿dónde está mi delegado? Bueno, ¿quién se anima a anotar las 10 inmunodeficiencias primarias para que sepan de qué estoy hablando? Ya yo. Ya. El grupo A, inmunodeficiencias de anticuerpos. Espera, un ratito. Ya, ahora sí, otra vez.